Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Franz Kafka escribió que toda revolución se evapora y deja atrás una estela de burocracia. Habría que añadir burocracia y muerte. En México, 50 años después de la Constitución de 1917, resultado de la Revolución de 1910, esta frase se hacía patente en una sociedad modernizada alrededor de un partido único y totalizador. El impulso civilizatorio y las libertades que sugería la modernidad se encontraron de frente con las rejas de hierro de un aparato burocrático sofocante. La década de los 70 empezaba con el mandato de Luis Echeverría Álvarez, quien arrastraba los graves conflictos que le había dejado su antecesor Díaz Ordaz y que él mismo había creado siendo colaborador de Díaz Ordaz, sobre todo en la esfera social. Echeverría no tardó en mostrar que su discurso oficialista de pseudoizquierda y su cercanía con los movimientos revolucionarios latinoamericanos no eran más que una máscara que reveló su verdadero rostro en el año de 1971. Me refiero, usted lo sabe, a la matanza de Jueves de Corpus, mejor conocida como el Halconazo. Radicalizó a los movimientos estudiantiles y sociales que se venían fraguando desde el movimiento ferrocarrilero de 1958, reprimidos con saña y perseguidos por la Dirección Federal de Seguridad, la temible DFS, comandada por Fernando Gutiérrez Barrios. El descontento social tomó la forma de la guerrilla y definió la década con la marca del fuego que quiere apagar al fuego. Empezó así un periodo oscuro de represión militar conocido como la Guerra Sucia. La literatura, que desde la matanza de Tlatelolco había abierto sus páginas a la agitación social y las libertades pisoteadas con libros como La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, La Plaza de Luis Espota o Lapsus de Manjarrés, abordó los caminos oscuros de la Guerra Sucia con dos principales referentes: Aguilar Camín y su Guerra de Galio, y Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor. Hoy hablaremos de una parte de ese México de sangre y pólvora, de desaparecidos y asesinos, de una lucha ciega por la libertad desde las más violentas trincheras. Cicerón hablaba así de la guerra: cuando los tambores hablan, las leyes callan. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, muy probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. En sus notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX, parte de la Historia General de México, versión 2000 del Colegio de México, Carlos Monsiváis echa mano de su pluma para describir el clima que terminó por prefigurar la radicalización de los movimientos sociales en la década de los 70. Dice Monsiváis, escúchelo usted: si la protesta en 1968 se allega ímpetu y rapidez de impregnación y diseminación, es gracias a su efectivo carácter de masas, a su posibilidad instantánea de darle voz a través de la potencia cuantiosa de asambleas y concentraciones y manifestaciones y brigadas de activistas, al hasta entonces no expresado ni evidenciado resentimiento de la clase media, una clase sin acceso a las determinaciones primordiales que le concierne. En términos generales, el movimiento estudiantil que emerge con la represión del 26 de julio es una afirmación democrática con una primera exigencia básica: la recuperación de la calle, es decir, la obtención de una presencia pública para una clase ambiciosa y pospuesta. Los 6 puntos del pliego petitorio: castigo a los responsables de la represión, supresión del artículo 145 bis del Código Penal Federal sobre la disolución social, destitución del jefe de la policía, libertad a los presos políticos, indemnizaciones a los familiares de las víctimas y supresión del cuerpo de granaderos. Estas transmiten una voluntad. El principio del diálogo es el reconocimiento oficial de la inexistencia de la democracia en México, dice Monsiváis. De modo tajante,
El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz liquida el movimiento con la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas y el encarcelamiento de los principales líderes. Casi en sentido estricto, el acto genocida de Tlatelolco es el epílogo de la fiesta desarrollista. El deterioro de una imagen optimista y milagrosa del país y el principio de una revisión crítica de los presupuestos, de sus formas de gobierno y su cultura, de los alcances del proceso institucional y las limitaciones y requerimientos de las distintas respuestas críticas a ese proceso. El examen ha incluido también, prosigue Monsiváis, la atención en torno a manifestaciones abrumadoras como el colonialismo cultural y los métodos de captación del sistema, y ha tenido, entre otros obstáculos básicos, la radicalización sentimental de algunos sectores que suele degenerar en la lucha de sectas. Frente a un drama político, el solo recuerdo sentimental es una forma de olvido. Si el único ofrecimiento que pudieron hacer los jóvenes sacrificados fue el de sus vidas, el martirio será el mensaje dominante. Tal mistificación escamotea el sentido y el contenido de una tragedia, lo modifica. Su densidad la vuelve vicaria. Tlatelolco encarnó el sufrimiento de la juventud de una nación y evapora las causas y los responsables concretos. El mito se prolonga en un cada vez más precario y desvanecido sentimiento de culpa de la clase media, en su cancelación de la fe en el progreso, en su recelo envidioso y sumiso ante los beneficios del capitalismo, en su irregular descubrimiento de la realidad nacional, que lo mismo ha ido a la argumentación especiosa de la reforma desde dentro, que a la frustración autodestructiva, cuya postre etapa de liquidación y descomposición es el gangsterismo terrorista, la disidencia como expiación. Yo tengo aquí este libro, que es el que utilizo, de Carlos Monsiváis, La cultura mexicana en el siglo XX, que decíamos que es parte de una historia mayor, pero este libro ya funciona como uno unitario. Es un esquema de la cultura mexicana en el siglo XX muy útil para encontrar libros, autores, épocas y entornos como este que yo le acabo de leer. Carlos Monsiváis, La cultura mexicana en el siglo XX. Una breve historia del surgimiento de la organización guerrillera mexicana más importante de la época, con presencia en casi todos los estados de la República. Usted lo sabe, el periodo conocido como la Guerra Sucia tuvo a sus principales exponentes en la Dirección Federal de Seguridad, Fernando Gutiérrez Barrios, por parte del gobierno, digámoslo así, y la Liga Comunista 23 de septiembre, desde el otro lado. Las siglas LC-23S significaron desde su fundación en 1973 una declaración de guerra al Estado mexicano desde una violenta interpretación del marxismo-leninismo que rompía principalmente con el Partido Comunista Mexicano. Los guerrilleros de la Liga hicieron su aparición en la vida política mexicana con la muerte violenta del empresario regiomontano Eugenio García Sada, un asesinato cruel. El 17 de septiembre de 1973, la Liga llevó a cabo un intento de secuestro con el que pensaban negociar la liberación de los presos de su movimiento y obtener así financiación para su proyecto político. La operación terminó con la muerte, con el asesinato, decía yo, de García Sada, sus guardaespaldas y varios miembros de la Liga. La muerte del empresario endureció las acciones por parte del gobierno de Echeverría, quien hizo de la tortura y la desaparición la forma más recurrente para combatir a aquella oposición armada y efectivamente violentísima. Un año después, la Liga Comunista 23 de septiembre empieza a publicar Madera, periódico clandestino, su órgano ideológico. Tomaban el nombre del asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre de 1965, acto que también dio nombre a la Liga. Madera tuvo 58 ejemplares en los que propagó su programa político. Pretendían fusionar el socialismo científico con el movimiento obrero, al mismo tiempo que reclutaban principalmente a jóvenes estudiantes de inclinaciones
vamos a decirlo así, comunistas. La literatura mexicana no ha abordado a fondo la historia de la Liga 23 de septiembre. Sin embargo, hace unos años apareció una serie televisiva, Extraño Enemigo, con Daniel Jiménez Cacho, que actúa a Fernando Gutiérrez Barrio, el político policía que persiguió a los disidentes con toda la fuerza del aparato gubernamental. Tras dichas detenciones se orquestó una campaña publicitaria dirigida por el Estado mexicano. A raíz de ello, se le encargó al editor y autor de los cómics de El Santo, José G. Cruz, realizar una historieta que se tituló Traición a la Patria. En aquel pasquín, mezcla de historieta y fotonovela, se cuenta la detención de un grupo de jóvenes mexicanos que preparan un golpe de Estado. Los personajes de la historieta son un grupo entrenado por paramilitares de origen norcoreano y están vinculados los agentes de la Embajada Soviética en México. En la novela La Patria Celestial que tengo aquí, del escritor Salvador Castañeda, se menciona que el PRI se encargó de distribuir la edición del cómic realizado por José G. Cruz en todo el país. Llegó hasta los rincones más alejados. Los curas se regocijaron en misa o en el rosario o en los bautizos, en las confirmaciones, en los casamientos, incluso en las confesiones. En la capital, en los lugares más frecuentados por el pueblo, no dejaron muro o pared sin el enorme cartel con la fotografía de cada uno de los 19 detenidos. ¿Qué le parece a usted cómo ponían en aquel entonces a los guerrilleros del Movimiento de Acción Revolucionaria en aquel cómic? Era un momento de propaganda furiosa. Era un momento también de guerra sucia y de extinción del enemigo. La Patria Celestial de Salvador Castañeda. La década de los 70 marcó un antes y un después en la historia de México y del mundo. Los movimientos estudiantiles, la amenaza, entre comillas, del comunismo y las demostraciones terroristas y guerrilleras mantenían ocupada la atención internacional. Mientras tanto, un movimiento armado en defensa de los campesinos, de destino trágico, se fraguaba en la Sierra Mexicana, encabezado por el profesor Lucio Cabañas. Guerra en el Paraíso es una novela política elaborada sobre una rigurosa base documental en la que se destaca una suerte de meditación histórica en torno a un importante periodo del orden económico sociopolítico que había impuesto el sistema. Su autor, Carlos Montemayor, encuentra en los callejones de esta historia oscura la línea literaria de una época completa. Logró retratar a los integrantes de las fuerzas sociales y de la guerrilla, los jóvenes ideólogos del comunismo, el ejército y los campesinos que protagonizaron uno de los movimientos de mayor trascendencia para la conciencia histórica del pueblo mexicano y al mismo tiempo uno de los más fanáticos, dogmáticos y temibles que podemos recordar. Hemos traído a esta sección el inicio de Guerra en el Paraíso. Escuche usted, no se lo pierda. Noviembre de 1971 a febrero de 1972. Al amanecer, la camioneta verde olivo salió del campo militar escoltada por 2 vehículos. Descendió por el anillo periférico, en ese momento oscurecido por la neblina. Avanzó con rapidez en la autopista desierta hacia el sur, hacia el entronque con el viaducto de la Piedad. En el interior miraban a través de los vidrios escarchados la imagen neblinosa de la ciudad. Sí, sígame usted, contestó el subsecretario de Gobernación. Ha confirmado ya el gobierno de Cuba que recibirá mañana mismo a los reos excarcelados, explicó la voz por el teléfono. Viajará con ellos un diplomático en la Embajada de Cuba, don Fernando. Estamos informados, sí. El señor presidente quiere confirmar si se dieron ya las órdenes de excarcelamiento para todos los reos. Hace unos minutos salieron hacia acá por carretera los que se excarcelaron en Chilpancingo. Se les conducirá al campo militar número 1. Por lo que toca a los recluidos aquí en la Ciudad de México, se desistieron ya de sus acciones penales el procurador del Distrito Federal y el procurador de la República. En cuestión de horas expedirán administrativamente las órdenes de excarcelamiento. ¿Saldrán mañana a La Habana?
Por supuesto, a primera hora. Siempre dedicamos en este segmento un minuto y medio a un clásico sin lágrimas. Es decir, uno de esos autores y uno de esos libros que durarán muchos años, incluso después de que usted y yo ya no estemos aquí. Pues uno de ellos es Martín Luis Guzmán. ¿Y cuál es el libro? La sombra del caudillo. Si usted tiene la suerte, fíjese lo que le voy a decir, de no haber leído La sombra del caudillo, está a tiempo. Hay una edición, esta es la edición del Fondo de Cultura Económica, pero hay ediciones breves. Lea La sombra del caudillo, no es solo una novela de historia, es una novela de política, de realidad política y de gran belleza prosística. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. La información que buscas la encuentras con nosotros. En ADN 40 seguimos en un cambio continuo Que nos permite seguir compartiendo contigo toda la información de México y del mundo. Conocemos todos los ángulos de la noticia. Y te los presentamos estés donde estés. a todas horas, sin filtro, hablándote al chile. Habla bien al children. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Aquí hablamos de ti sin disfraces. Te informamos desde el lugar de los hechos y en tiempo real. Porque sabemos que todo sucede aquí. Te sacaremos una sonrisa con lo mejor de la información. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿eh? ¿Las rusas? Las notas internacionales. En ADN 40 te escuchamos. Porque la noticia la vivimos todos. Y que tanto tú como yo somos parte de... Porque sabemos que la noticia la sentimos todos. La nueva forma de hacer periodismo está aquí. ADN 40, siempre conmigo. ADN 40, siempre conmigo. Información certera al momento. Contenidos hechos para ti. Periodismo veraz. ADN conmigo. Con Juan Pablo de Leo y Baitiare Mateos. Lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todo aquello que está siendo noticia en México y el mundo. Podrás conocerlo y discutirlo con nosotros a través de ADN40.mx. Caos vehicular en circuito interior por un tráiler. Así arrancamos noticias ADN40.mx. Pues a darle. ¿Arrancamos? Con Valentina Rodríguez, Romina Ramos, Ania Gómez, Carmen Sánchez y Daniel Jacobo. De lunes a viernes, ADN 40. La información que buscas la encuentras con nosotros. Hablaremos de todo. Pues ya sacaste las internacionales, ¿no? ¿Las rusas? Las notas internacionales. Por ADN 40. Siempre conmigo. A ver, si saben cómo informo, ¿para qué me invitan? Estamos comprometidos a seguir trabajando en beneficio de las familias mexicanas. A quien corresponda. Con Jorge Garralda. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. ADN 40. Siempre conmigo. Te escuchamos en tiempo real. Te informamos desde el lugar de los hechos para que conozcas aquello que pasa en las calles. Vamos a revisar qué está sucediendo en las calles de la Ciudad de México, lo más importante, lo más relevante. Tenemos a nuestros compañeros reporteros en las calles de la ciudad. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. Periférica nos envía este nuevo libro, Giovanna Giordano, Un vuelo mágico. Junio de 1935. Giulio Giammo, un joven piloto italiano, es enviado a Abisinia en su ligero trimotor. El Vida Nueva. Vuela con una felicidad casi insoportable, siempre al sur, donde la vida es extraordinaria. Conoce a un capitán que solo sabe de la guerra por el cine, a un papagayo filósofo, a una esclava con libélulas por pendientes, extraños personajes a que le ofrecen una nueva y desafiante visión del mundo. Giovanna Giordano, Un vuelo mágico, Periférica.
Crítica. Nos ha enviado este libro, Rasputín, los archivos secretos, del autor Edvard Radzinsky. ¿Quién y qué fue realmente Rasputín? Un pobre campesino esquizofrénico, reverenciado por las masas analfabetas rusas, un taimado arribista político, un atleta sexual, juguete de las damas de la alta sociedad moscovita. ¿Quiere usted enterarse? Lea esta biografía de Rasputín. Acaba de salir y promete chismes, intrigas políticas y revelaciones sobre este hombre del cual usted ha oído hablar, Rasputín. La trama de la memoria, Maika Laos. Este puede ser uno de los libros realmente interesantes de la temporada. Ella, déjeme decirle quién es. Es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene una tesis sobre los conceptos de historia, memoria e interpretación en la obra de Jorge Semprún y ha sido profesora de Teoría de la Educación. ¿De qué trata este libro? La trama de la memoria, publicado por Tusquets. En este iluminador ensayo, dicen los editores, Maika Laos nos invita a considerar la memoria como una estructura fundamental de la existencia humana, como un espacio hecho de palabras que nos interpelan, que nos incitan a reflexionar y que por esto son capaces de conferir nuevos sentidos a las múltiples maneras de estar en el mundo. La trama de la memoria, lo he estado ya hojeando, está de lo más interesante, a veces quizás un poco arduo, pero es un muy inteligente ensayo sobre la memoria, sobre el olvido, sobre el recuerdo. Y dice la autora, ¿con qué recordamos? Recordamos con el corazón. La trama de la memoria. En la novela La guerra de Galio de Héctor Aguilar Camín se menciona lo siguiente: la guerra sucia que el gobierno y los guerrilleros libran a espaldas de la sociedad, en los sótanos sordos de la impunidad y la ilegalidad represiva, alcanza ya las dimensiones de otro duelo nacional del que, sin embargo, nadie parece ocuparse y nadie quiere hablar, y mucho menos que nadie, las autoridades responsables. Las guerras sucias dejan muertes sin registro, informes a medias, investigaciones inconclusas, incertidumbre, miedo y desconfianza. De esto trata La guerra de Galio, una visión trágica y magnética de la generación del 68, de la guerrilla, del periodismo mexicano de los años 70, de los sótanos de la vida social y política mexicanas. Esa visión ocurre esencialmente a través de dos personajes centrales, Carlos García Vigil y Galio Bermúdez. Dotados de una densidad inusitada en la narrativa mexicana, Vigil y Bermúdez imantan con sus pasiones a los protagonistas que los acompañan en su viaje al fondo de la noche. Octavio Sala, director del diario La República, Paloma Samperio y los hermanos Carlos y Santiago Santoyo, verdugos y víctimas de la utopía armada. El profesor que reconstruye la historia de su alumno Vigil y Mercedes Viedma, esperanza y fracaso de Vigil. En el año de 2003, Ulloa Bornemann publicó sus memorias, un testimonio sobre aquellos años en un libro titulado Sendero en Tinieblas, que publicó la editorial Calle Arena y que tengo aquí. Es un libro en muchos sentidos estremecedor, es un libro crudo, es un libro difícil sobre la violencia y sobre la guerrilla. Allí puede leerse, en estas páginas puede leerse que efectivamente Ulloa manejaba un Volkswagen color vermellón en compañía de Lucio Cabañas por los caminos de Michoacán, Guerrero, Veracruz, Durango y otros tantos estados de la República Mexicana. En uno de los fragmentos, Ulloa recuerda la fascinación que Cabañas tenía por un anuncio de Shampoo Splendor, en el que aparecía Verónica Castro, con su esponjada y frondosa cabellera. Dice Ulloa, en verdad le gustaba Verónica Castro, la veía una y otra vez sin cansarse, como hablándole dulce y suavemente con los ojos, acariciándola quizá con la media sonrisa que esbozaban sus labios, conteniendo apenas el impulso del brazo para impedir que la mano deseosa intentase tocar la pantalla, como si fuera en verdad su rostro y no una imagen electrónica.
Una fría mañana de diciembre de 1974, Ulloa se levantó del catre de su celda en la prisión de Lecumberri con la noticia de la muerte de Lucio Cabañas. El líder campesino había fallecido tras un enfrentamiento con el Ejército Nacional en la Sierra de Guerrero. Cuenta Ulloa, cuenta Alberto Ulloa aquí en este libro, Sendero en Tinieblas. El trágico evento se veía venir desde tiempo atrás. El cerco militar y policíaco se había estrechado en los últimos meses, en especial a partir del secuestro y posterior liberación de Rubén Figueroa. En las páginas finales de Sendero en Tinieblas, Alberto Ulloa deja una reflexión que no ha perdido vigencia. Escúchela usted. A mi modesto modo de apreciar la situación actual, a los mexicanos de centro, izquierda o derecha, nos urge aprender a ejercer la tolerancia y respetar nuestras diferencias, a actuar y pensar racionalmente en lo que de veras necesita el país para desarrollar su economía y poder así empezar a resolver los añejos problemas que venimos arrastrando. Los atajos revolucionarios o los contragolpes reaccionarios, como lo prueba la reciente historia mundial, no solucionan para nada los problemas políticos, económicos y sociales de los pueblos, más bien los complican y los empeoran. Esto les voy a decir cuando lo escribió Alberto Ulloa. Es muy importante. Este libro apareció en el año de 2004. Cuenta Ulloa que en el coche en el que los militares lo llevaban por la carretera México-Cuernavaca, pensó que si no lo desaparecían, pasaría al menos 10 años en prisión. Su estancia en Lecumberri fue de 4 años, donde vivió golpizas y vejaciones. Sendero en Tinieblas, con una presentación de Álvaro Mutis, Alberto Ulloa Bornemann. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. Las antipatías violentas son siempre sospechosas y revelan una secreta afinidad. William Hazlitt. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.